Si hubo fallos contra Bolsonaro y Uribe, me congratulo y me parece muy bien. Morena debió juzgar de esa manera expresidentes como Peña Nieto, Felipe Calderón Zedillo y Salinas de Gortari. No sé por qué te saltaste a Fox. No solo eso, había prometido hacerlo. La idea era que todos estos personajes y toda su camarilla de ministros y de secretarios, subsecretarios, jefes de departamento y demás caterva burocrática se habían robado millones y millones y cientos y miles de millones de pesos, de dólares, euros, yenes, lo que tú quieras, y entonces iban a ser llevados a juicio. Yo me recuerdo que a eso se comprometió López Obrador, pero luego lo que parece que ocurrió es lo que siempre ocurre. Se pusieron de acuerdo, dijeron, mira, no nos haces nada y nosotros cuando te vayas tú tampoco te hacemos nada. Alternamos el poder, pero pues aquí la impunidad es la impunidad y tú y todos seremos impunes. Y entonces pues todos han sido impunes. Claro que debían haber sido encarcelados. A cambio de eso lo que hizo López Obrador fue, en vez de recuperar el dinero de lo robado, recuperó algo de dinero en el instituto para devolver al pueblo lo robado, y un instituto en el que se robaron mucho dinero los funcionarios de López Obrador, por cierto. Instituto para robarle al pueblo lo devuelto se llamaba después. Lo que hizo fue sacar dinero de fideicomisos y de reducción de presupuesto a la ciencia, reducción de presupuesto a la salud, reducción de presupuesto a la educación, todo ello para repartir limosna bimestral por todos lados en México y garantizarse los votos. Pero no, ese dinero que se habían robado los sexenios anteriores, nunca se le volvió a ver el pelo porque López Obrador se le olvidó que él dijo que iba a meterlos a la cárcel, que es lo que debía haber hecho, sobre todo si se podía demostrar lo que había pasado. Por ejemplo, no es tanto a los presidentes que habría que ver qué tanto se les puede demostrar como a su personal. Claro que se pueden demostrar las cosas, si se pueden demostrar, deberían haber ido a los jueces, pero nada.